Buenas tardes, Carlos. ¿Cómo te va todo por ahí, chico? Buenas tardes, Ismael, ¿cómo estás? Pues aquí, imagínate, tú sabes que cuando yo iba a venir para acá, te estoy hablando hace 40 y pico de años, me dijeron que aquí los dólares caían del cielo. Y yo muy contento. Pero óyeme, cada vez que llueve yo saco la cabeza aunque me moje y todo para ver si llueve en dólares. Pero no llueven, hay que buscarlos. Ese es el No, problemita. eso sí es verdad. Entonces, óyeme, Carlos, déjame presentarte a nuestros radios Sí, oyentes de Radio Creatividad Internacional, que por cierto ya vamos por el 581 programas de radio, unos cuantos. unos Ahora, cuantos. Carlos acaba de publicar su libro número 15 y vamos a hablar sobre él. O sea, pero déjenme poner los antecedentes de ustedes a nuestros radios oyentes. La novela Doble Filo fue finalista en el concurso literario Reinaldo Arena 2018 y fue luego publicada en España bajo el sello editorial Alfeiza. También se puede adquirir en los Estados Unidos a través de Amazon. Carlos Rubio es autor de 15 libros y la novela más reciente de la que vamos a hablar ahora es The Successor. Óyeme, primero que nada, Carlos, ese The Successor está en inglés. Bueno, sí, es solamente en inglés y no es una novela, Ismael, es una serie de cuentos, son 10 cuentos. Ah, yo pensaba que no era. O sea, son 10 cuentos. Entonces, Sí, en inglés, ¿no los piensas en traducir inglés. ni nada por el estilo? Bueno, hay cosas en esta vida, Ismael, que yo detesto, como todo el mundo, y una de ellas es la traducción. Si alguien quiere traducirlo, perfecto, pero ese alguien no soy yo, Ah, bueno, ya. porque yo estoy ocupado con una novela nueva en español que se llama Los ojos del coronel. Y entonces, a la vez que yo escribo algo, Ismael, así sea en inglés o en español, ya esto está en el pasado, ya yo no pienso en eso, sino en un nuevo proyecto. Claro, Pero entonces, pero bueno, de todas formas yo leo inglés, bien, por supuesto, pero bueno, hay un público que a lo mejor no lee inglés y que le interesaría, ¿no? Pero bueno, esperemos que encuentres a alguien interesado en la traducción del libro, ¿no? Así que son 10 cuentos cortos. Suena bien eso, Carlos. Hoy en día, déjame decirte que lamentablemente debido a la agitación y la cantidad y múltiples programas de todo tipo que hay en internet, la gente lee más los cuentos cortos que las novelas. Eso es una realidad. Entonces, pero bueno, háblame algo, déjame, ¿sí? lo que te iba a decir es esto, Ismael. A mí no me gusta repetirme. Yo no quiero escribir la misma novela. Por ejemplo, si ya mencionaste Doble Filo, que es una novela basada en un hecho histórico en Cuba, uh, ya eso, yo no quiero hacer más nada así. Tengo una novela que se llama Forgotten Objects, Objetos Olvidados, es una novela histórica. Bueno, muy bien, ya eso lo hice, no quiero regresar. Tengo una novela que es más o menos romántica que se llama Italian Tilt, ya está hecho, no quiero hacer más. Tengo una novela satírica que se llama El Neófito, bueno, ya yo no quiero hacer eso más. O sea, lo que quiero decir es que a mí me gusta buscar nuevos horizontes. Y entonces, este último libro que se llama El Sucesor, The Successor, es una serie de 10 cuentos, como ya mencionaste. Y cada uno de los cuentos contiene un elemento o un hecho
o un objeto que inexplicable. Y entonces en eso se basan los 10 cuentos. O sea, un objeto inexplicable. ¿Es algo de ciencia ficción o...? Bueno, no es ciencia ficción. No sé cómo clasificarlo. Pero son cuentos que cada uno contiene algo difícil o imposible de explicar. Y a mí me trajo una gran satisfacción, como me traen todos mis libros, a hacer esto, porque es algo que yo no había hecho antes. Y entonces he quedado muy satisfecho con el resultado. Ya salió la versión electrónica, como tú sabes, hace unos días, y próximamente saldrá en papel. Y se puede adquirir en muchísimos lugares. Amazon es uno, Barnes & Nobles, Biblio, Apple Books, en todos lados. Pero yo he quedado muy satisfecho con ese libro. Claro, es decir, el libro digital hoy en día se lee más porque uno tiene lectores que llegan instantáneamente a todos los confines, vamos a ver, en toda la América Latina, que mayormente lo que se habla es inglés, y llegas a Europa también, y bueno, también, o sea, ese es la ventaja que tiene el libro digital. Llega a cualquier parte del libro, es más barato y además de eso no se paga, es decir, el envío, porque hoy en día los correos se han vuelto, es decir, carísimos, el envío de... Sí. Ahora yo pedí por unos libros míos precisamente, pero por correo, oye, me sale más el envío que el costo en sí del libro. Así está la cosa y no te voy a decir la poca eficiencia que hay en el servicio postal aquí en Estados Unidos, ¿no? Bueno, si ya viene por FedEx, la cosa ya es diferente, pero eso ya, claro, eso es muchísimo más caro, ¿no? Entonces... Sí. Pero bueno, esta es una de las razones de que el libro digital, aunque no sea de una gran atracción para muchos que nos criamos con el libro de papel, tiene su ventaja. Además de eso, más o menos, háblame de algunos específicos tramas del libro. Más o menos. Ismael, se ha ido tu voz. Sí, pero bueno, yo te oigo bien, de lo mejor. Te oigo con la voz de un cantante, o sea, muy fuerte. Ay, qué bueno. Pues sí, Carlos, el libro digital, pues, aunque no seamos adictos al libro digital, nos gusta sentir el papel, pero bueno. Ha tenido mucha fuerza porque ya te dije, está una ventaja económica. Entonces, temáticas que están dentro de esos cuentos cortos, Carlos. Bueno, no hay una temática en general, sino cada cuento, como ya dije, contiene o un objeto o un suceso que es inexplicable. Pero bueno, oye, pudieras hacérselo un poquito más explicable a tus lectores, en lo que estoy yo. Por ejemplo, en uno de los cuentos hay un muchacho que nació en la ciudad de Izmir, en Turquía, y ahí hay una serie de pasadizos subterráneos. Y él lo que hace es buscar objetos antiguos, porque es una ciudad muy antigua, y entonces después él los vende, fragmentos
Y durante una de esas travesías, él se encuentra un anillo, y ese anillo tiene propiedades curativas. O sea que si alguien se hiere o está enfermo y se pone en contacto con el anillo, ese anillo lo puede sanar, lo puede curar. Entonces él se da cuenta de eso, y el cuento es qué sucede después que él encuentra ese anillo, qué hace él con el anillo. Entonces ese es uno de los cuentos. Sí, una temática interesante, no hay duda. Y todo el mundo piensa que él es un hombre que tiene una gran fe. Por eso el cuento se llama Un hombre de fe. Pero en realidad él no tiene ninguna fe. Él lo que hacía era vender esas cosas que él encontraba debajo de la ciudad. Y entre ellas fue el anillo, ¿no? ¿Cómo? Entre ellas la que encontró fue el anillo mágico. Bueno, él encontró el anillo, él no lo vendió, él se quedó con él. Entonces es lo que sucede después que él encuentra ese anillo. Entonces, todo con el anillo tenía una grabado no sé cómo se dice en español, pero es el símbolo de Esclepio, que es el hijo de Apolo y curaba. Y entonces ese es él se da cuenta que el anillo posee esas cualidades. Este cuento me trajo mucha satisfacción. Hay otro cuento, Ismael, que se llama La migración de los tatuajes, y es de un antropólogo irlandés que va a la ciudad de Manaus, en el Brasil, buscando a una tribu indígena que vivía en el Mato Grosso, y ellos se tatuaban. Y entonces es lo que sucede, lo que le sucede a ese antropólogo cuando se ponen en contacto con esa tribu, y él puede ver con sus propios ojos los rituales que ellos tienen sobre los tatuajes. Pero ese cuento también me gustó muchísimo. Y así son todos tienen un elemento tal vez sobrenatural, se podría decir. Bueno, la temática es muy interesante y es más o menos original, porque bueno, no siempre vas a encontrarte ese tipo de temática explicativa, ¿no? Del tatuaje, etcétera, del anillo. Entonces es indudablemente que es un libro interesante, ¿no? Entonces es que esperamos lo que une todos los cuentos, lo que une todos los cuentos es eso, o un suceso o un objeto que no se puede explicar. Eso es lo que los une a todos. Claro, ya voy comprendiendo mejor toda la temática dentro. Y también si para los oyentes, si entran en donde sea, Barnes and Nobles o todos esos lugares, ellos pueden leer el primer cuento, se puede leer gratis, no hay que comprar el libro. Así que pueden hacer eso, a ver si les gusta o no. Claro. Sí, bueno, todavía Barnes and Noble tiene Books and Books también. Tiene esas... Bueno,
¿Sí? Yo no sé nada de Books and Books, yo sé que es una librería en la Florida, en Coral Gables. Sí, en Coral Gables. Una librería de lujo, tenía eso es decir, había avances del libro, de los libros, ¿entiendes? Sí. Entonces, muy, muy interesante, ¿no? O sea que no era solo el pequeño resumen, sino que había avances más grandes de los libros, ¿no? Los libros escogidos, por supuesto, había que pagar por eso. Entonces, pero bueno, son formas que alcanzan de poder alcanzar más lectores en nuestros tiempos, que ya te dije, Claro. todo el mundo está en muchas cosas a la vez. Son las características. Sí. Desde trabajos hasta innovaciones, es una de las características de nuestros tiempos, ¿no? Lamentablemente tiene sus ventajas y, claro, tiene sus desventajas también. Pero bueno, me alegro mucho de tu libro. Vamos, hay que echarle unos ojeada a ese libro, indudablemente. Entonces, y ¿tienes Bueno, algo? pues están. ¿Sí? ¿Tengo qué? Que si tienes algún otro en proyecto. Bueno, ya te comenté que estoy trabajando en una nueva novela en español que se llama Los ojos del coronel. Y también estoy haciendo unas gestiones con varias casas en España para ver si logro publicar la novela que quedó finalista en el 22 en Creatividad Internacional, que se llama Área Final. Yo no, todavía no lo habías publicado. Yo pensé que lo habías publicado, ¿no? No, eso está sin publicar. Entonces estoy haciendo gestiones para publicar Área Final. Estoy trabajando en una nueva novela que se llama Los ojos del coronel, y ahora hace días acaba de salir El sucesor, que son los 10 cuentos. Claro. Claro, bueno, ya son unas cuantas cosas que están ya desarrollándose, ¿no? Y además de eso, la novela, bueno, tiene que publicarse indudablemente, es una novela de excelencia, ¿no? Entonces, Bueno, veremos lo que dicen las casas editoras, Ismael. bueno, tú sabes cómo son las casas editoras. Siempre son complicados lidiar con ellas, ¿entiendes? Yo ya voy como por 17 libros, es decir, yo he hallado, es decir, formas de publicar, por ejemplo, en Amazon, y por ahí se venden algunos, y no tanto que se vendan algunos, ya te dije que los digitales son los que se venden, ¿no? Y el derecho de autor, pues bueno, a mí casi me paraliza el corazón. El otro día me llegó uno de mis libros que se había vendido, y me llegó la tremenda cantidad de 16 centavos del libro que se había vendido. Pero bueno, es así. Por el libro digital yo los pongo los precios muy bajos para que impulsar a la gente para que se venda, ¿no? Que es lo que más me interesa, ¿no? Y entonces al precio mínimo que ellos después te dicen, ellos te dan un precio mínimo y entonces tú pones un poquito más alto, ¿no? Pero Amazon tiene una gran ventaja. Pagan derecho de autor, aunque ya tú veas que sean centavos, ¿no? A veces son un poquito más. Pero a través de más de 40 años en este negocio, las editoriales tenían una característica: no pagaban derechos de autor, ¿entiendes? Ni las grandes, ni las medianas, ni las chiquitas, con las que yo me he topetazado, que son unas cuantas.
los libros en Amazon sí les pagan los derechos de autor, ¿no? Sí. Y entonces, y claro, cuando son se venden los de sobre papel, pues bueno, el precio siempre es un poco más alto, ¿no? Y son más derechos, ¿verdad? Pero bueno, de todas formas, hay gente que ha vendido, bueno, centenares de miles de ejemplares, ¿no? Vamos, el mismo, ¿cómo se llama? Gabriel García Márquez y todo eso, que vendieron muchos ejemplares en su época, ¿no? Pero es más difícil hoy en día porque además del libro digital que se vende mucho más barato, ya te expliqué, están los reels. Y óyeme, los muchachos les encanta leer esos reels en Instagram, en Facebook, en todos los lugares. Y entonces los reels son de boberías. El 90% de esos son boberías. ¿Comprenden? Hablando sobre boberías. Entonces, pero son 2, 3, 4 minutos, 5, y los ponen en TikTok. TikTok es una red social que tú sabes que hay que ponerle debajo de los 8 minutos, 10 minutos, algo así, ¿no? Y a los muchachos, o sea, a la juventud, le interesa mucho esa bobería. O sea, es nuestro tiempo, ¿no? Entonces, siempre hay algunos más preparados, ¿no? Más serios. Pero bueno, nuestro tiempo es así. Los libros en TikTok, ¿entienden? Que son minutos. En fin, indudablemente esperemos escuchar al coronel ese pronto. ¿Qué planes tiene para cuándo se pudiera publicar eso? Bueno, esa novela acabo de empezarla. La acabas de empezar. Eso tarda a veces sus tiempos, ¿sabes? Entonces... Recuerda que yo siempre estoy alternando idiomas. La novela anterior a los cuentos fue Área Final, que está en español. Entonces los cuentos en inglés, y ahora he regresado a escribir en español Los ojos del coronel, y en eso estoy. También a mí no me gusta, Ismael, publicar constantemente. Yo trato de hacerlo si acaso cada 2 años. Mi última novela salió en el año 21, que fue Italian Tilt. Y entonces ahora en el 23 salieron los cuentos. Y así es como a mí me gusta hacerlo. Un año sí y un año no. Bueno, claro, entonces, indudablemente, yo en mis últimos tiempos he ido desde las novelas a las memorias, en cierta forma, ¿no? Y mis últimos 3 o 4 libros han sido libros de memorias recientes, ¿no? Y entonces el de que publiqué el año pasado era Amigos en tiempos difíciles, que era un libro más o menos de memorias. Entonces, y más o menos eso es ahora, es decir, estoy preparando una nueva novela, ¿no? Pero no sé, claro, tengo la idea inicial, pero de ahí a que finalice, tú sabes que siempre da su tiempo, ¿no? Sí. Entonces, pero indudablemente también he logrado mucho, se entiende, las memorias, porque me deja salir un poco de la ficción, aunque siempre hay un poco de ficción en todo eso, ¿no? Y entonces así yo circulo mi obra también, ¿no? Pero no, claro, las programación radiales, esto es uno de esos programas, llamado por 581,
A mí me encanta porque ponemos a hablar con amigos y intelectuales y todo eso, y entonces me ha gustado mucho, por eso ya llevo varios años en eso, ¿no? Empecé en Radio Miami Mundial con Freddy Castro, y ahí tenía su emisora ahí en Coral Gable, lo que le dio un stroke, una embolia, y entonces cerró todo. Esto fue hace 6 o 7 años. Y entonces pues yo empecé mi propia programación radial. Entonces, y los libros que han salido, pues bueno, han sido también más bien de memorias, no ensayos, no novelas, sino como memorias. Entonces, hay otro que tengo ahora reciente que fue Años de Sobrevivencia, ¿no? Además del Amigo en Tiempos Difíciles, que fue el año pasado, que fue un audio terrible, de verdad, de esos de difíciles. Lo dice eso, es el título. Pero bueno, tengo memorias de sobrevivencia, cosas así, ¿no? Y entonces se va circulando. Pero oye, Carlos, me alegro mucho haber podido hablar contigo. Y vamos a ver la temática de los cuentos esos de suceso. Saber. Gracias a ti. Y bueno, saber que ya viene también una novela, la otra novela que publicaste con nosotros, también no publicaste, que nos llevó es decir, al premio Reinaldo Arena, también fue de excelencia, ¿no? Muy bien escrita. Pero bueno, me alegro mantenerte siempre en contacto y que tú sigues avanzando dentro de la literatura seria, ¿no? Y óyeme, si quieres ya agregar algo para terminar esta entrevista, Carlos. Bueno, lo único que puedo. ¿Sí? Lo único que puedo agregar es que espero que a los lectores les gusten los cuentos. Y por supuesto, de los 10 cuentos, cada persona tendrá su favorito o favoritos, lo cual es muy normal. Yo también tengo mi favorito de los 10 cuentos, no quiero decir cuál, pero eso es muy normal. Pero lo importante es que lo disfruten. Bueno, indudablemente tú me explicaste ya, las tramas me parecen muy originales, ¿entiendes? Y estoy seguro que están bien escritas, de eso no tengo duda. Bueno, óyeme, Carlos, nos mantenemos en contacto. Esperamos que pueda oír al coronel ese. Entonces, pues, próximamente, ¿no? Próximamente puede ser 1 año o 2, ¿no? Pero bueno, nos mantenemos en contacto, amigo mío. ¿Cómo no, Ismael? Muchísimas gracias. Bien.